Gustavo, dame tu impresión de hoy, economía, 2014, ¿cómo estamos? ¿A dónde vamos? Bueno, yo te diría, estamos en el medio de un fuerte ajuste de la economía, la devaluación de enero, el fuerte aumento en la tasa de inflación, caída en el poder adquisitivo de los salarios, aumento en la tasa de interés. Sin duda, estamos en el medio de un ajuste importante de la economía. Este ajuste obviamente lo está sufriendo el sector privado. ¿Por qué? Porque si uno de los sectores de la economía está gastando más allá de lo que puede gastar, que es el sector público, el otro sector lo tiene que pagar. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la verdad que es un panorama muy complicado. ¿Por qué? Porque es un panorama donde seguramente este año va a ser recesivo si no se toman medidas adicionales, y la inflación, como nadie espera que se desacelere porque no hay medidas concretas sobre las soluciones de los problemas, sobre el problema fiscal que tiene el gobierno, no hay nada específico que así lo muestre, la gente sigue esperando inflación. Entonces tenés esta combinación de, a pesar de un clima recesivo, la inflación es muy alta. Entonces te compraste hoy los dos problemas más grandes de la economía, que es recesión e inflación. Generalmente pasa uno. Si tenés mucho crecimiento, esa es la parte buena, tenés mucha inflación. O al revés, tenés recesión, pero la inflación baja. Pasó en el 2008 en Argentina. Pero hoy estamos con los dos, es el peor de los mundos. Alta inflación y un clima recesivo. Entonces, la verdad que es un pronóstico bastante complicado el de la economía en 2014, donde claramente vamos a un proceso de ajuste importante. Y vamos a ver cómo sigue, pero en el cómo sigue, la verdad depende mucho de medidas adicionales que el gobierno pueda o no tomar sobre el verdadero problema que hay en la economía, que es ese exceso de gasto, que a pesar de muchas de las cosas que se han empezado a modificar en los últimos 4 meses en la Argentina, de eso todavía no hay ninguna noticia concreta. Gustavo, mucha de la gente que opina sobre este tema dice, bueno, hay que empezar a bajar el gasto público. De lo contrario, es muy difícil contener a la inflación. La pregunta es, ¿se puede bajar el gasto público sin que el plato roto lo pague el obrero de abajo? Bueno, mira, la verdad que es muy difícil. Yo te diría que nadie en realidad plantea bajar nominalmente el gasto. Lo que se plantea es que crezca menos que lo que está creciendo la inflación. Y ahí, en ese sentido, muchos de los subsidios que hoy tenés, la verdad que lo están pagando la mayoría de la gente y más pobre con la inflación. Y muchos de los subsidios, los beneficiarios de esos subsidios, en muchos casos hay gente que tiene bastantes ingresos, como son los subsidios al gas, en muchas provincias los subsidios a la electricidad, puede ser también de alguna forma subsidio al transporte. Entonces es bastante regresivo en ese sentido. Por supuesto que desmantelar eso de un día para el otro es imposible, ¿sí? Pero ¿qué se tiene que hacer? Un plan concreto sobre cómo se tiene que eso empezar a desmantelar, y obviamente viendo problemas concretos de gente que tiene bajos recursos, y esa gente de bajos recursos vos le deberías asegurar una cantidad determinada de servicios, pero no en forma ilimitada. Por ejemplo, o sea, si una familia tiene, no sé, tipo que es pobre, tiene 2 chicos, una familia compuesta por los 2 padres y 2 chicos, bueno, deberá normalmente consumir una determinada cantidad de gas, de electricidad, de agua. Y eso debería ser subsidiado, sin duda. Pero más allá de ciertos límites, claramente eso no debería ser subsidiado, porque lo que están haciendo ahí sería un derroche. Y hoy la Argentina no tiene posibilidades que nadie derroche, ni los ricos ni los pobres. Te cambio de tema. ¿Qué deberíamos hacer? 2, 3 cosas que deberíamos hacer los argentinos para volver a recuperar las inversiones extranjeras. Bueno, varias, yo te diría. En principio, empezar a que el gobierno que marque la cancha en dar señales concretas a reducir el problema inflacionario. Y eso tiene mucho que ver con el tema de subsidios que hablábamos recién. En segundo lugar, hoy hay una enorme desconfianza porque el Banco Central ha perdido muchísimas reservas. Yo te diría que sin duda sería un muy buen momento para que el gobierno se siente con el Fondo Monetario, arme un plan que le audite las cuentas fiscales para ver los progresos y que el mundo empiece a creer en esos progresos, y también que se recompongan las reservas internacionales.
Tercer lugar, yo te diría que sería muy importante que el Banco Central, que ha cambiado su política afortunadamente, pero no ha especificado lo que va a terminar haciendo. Entonces, elabore un programa monetario concreto, mostrando límites concretos al financiamiento al Tesoro y algún compromiso para que esa tasa de inflación que hoy parece alocada se empiece a reducir y alguna idea de cuánto puede ser la tasa de inflación hacia fin de año y cómo va a tratar de alcanzarla. Yo te diría, esas cosas junto con retornar a los mercados de créditos internacionales serían muy importantes. ¿Bajaría la tasa de inflación rápidamente? ¿Volverían capitales rápidamente? No. Desgraciadamente no, va a ser lento, pero sí frenarían este proceso, la verdad que es bastante perverso, de fuerte inflación, fuerte recesión, que complica mucho la economía y es aparentemente al que vamos en el próximo año. Última pregunta, Gustavo. ¿Seguiremos con la sangría de las reservas del Banco Central? Bueno, mira, gracias a Dios, en febrero la pérdida de reservas del Banco Central disminuyó considerablemente. O sea, se habían perdido cerca de 2.600, 2.900 millones de dólares en enero y en febrero se siguieron perdiendo, pero solamente creo que 250. Es decir, muchísimo menos. Ahora, el Banco Central nuevamente fijó un tipo de cambio a un nivel más elevado, que es 8. En una economía que vos tenés inflación, si la inflación no se frena, cualquier precio tarde o temprano queda desfasado. Entonces, en la medida que el Banco Central no clave ese dólar en 8 y la inflación continúe, obviamente ese dólar va a volver a ser barato y las tensiones cambiarias claramente pueden seguir después, obviamente, de la cosecha de soja. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la economía. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a vos.